Cordial saludo docente y compañeros. En compañía del compañero Iván Darío vamos a hablarle en este momento sobre el servicio de referencia. ¿Qué es el servicio de referencia? Este servicio es una de las principales funciones o procesos que se realizan dentro de una biblioteca, donde el bibliotecólogo, utilizando todos los recursos de información que tiene a su disposición, proporciona la orientación necesaria y pertinente para que el usuario realice una búsqueda de información óptima frente al tema que requiere. Es decir, que el servicio de referencia consiste en la asesoría o acompañamiento que presta el bibliotecólogo desde el mismo momento en que el usuario llega a solicitar información. El objetivo primordial de este servicio es asesorar de forma clara y oportuna la búsqueda, recuperación y uso de la información a través de diferentes recursos informacionales con los que cuenta la biblioteca. ¿Por qué es necesario realizar un buen servicio de referencia? Es necesario porque, teniendo en cuenta la gran hiperinflación informativa que lo caracteriza en nuestra sociedad actual, se exige que las unidades de información y las bibliotecas refuercen los servicios de referencia para atender rápida, pertinente y eficientemente la gran variedad de peticiones de información que realizan los usuarios. En este caso, y por este motivo, los bibliotecólogos o referencistas deben contar con un conocimiento de destrezas y creatividad para resolver las necesidades de cada uno de los usuarios de la biblioteca. Dentro de este proceso encontramos los siguientes servicios. Tenemos el servicio de referencia rápida, que consiste en proveer información rápida o en corto tiempo, utilizando una cantidad mínima de recursos de información. Estos recursos o estas fuentes utilizadas hacen parte de la colección de referencia, donde podemos encontrar los directorios, los diccionarios, unas guías, almanaques, enciclopedias, entre otros. También tenemos las preguntas frecuentes, que consiste en identificar las preguntas más comunes que se realizan dentro de la prestación del servicio. Entonces el bibliotecólogo debe plantearlas de una manera fácil y con un lenguaje claro y fácil de entender para cada uno de los usuarios. Bueno, dentro de estos servicios también tenemos la verificación de citas bibliográficas, que consiste en identificar y localizar cualquier tipo de documento de forma completa en cualquiera de los soportes, tanto físicos como digitales, para lo cual es necesario que acceda a diferentes índices, catálogos, con el fin de comprobar de que la cita como tal sea completa y verídica. La obtención de documentos consiste en entregar o en obtener, realmente en obtener el material o los recursos de información o la información dentro de La obtención de documentos consiste en que, de una vez realizada la verificación bibliográfica, buscando en cada uno de sus catálogos o de sus recursos disponibles, dar entrega de la información pertinente. Cuando vemos que el material no está disponible en nuestra biblioteca, debemos recurrir o es necesario recurrir a otras instancias que nos los puedan proveer y que nosotros sepamos que los podamos encontrar. En este caso funciona perfectamente el préstamo interbibliotecario. También tenemos la alerta de novedades, que consiste en informar al usuario de las adquisiciones nuevas, de los nuevos servicios que presta la biblioteca, de lecturas recomendadas. Esta información, estas alertas de información o de novedades, se hacen a través de los correos electrónicos, de la página web de la biblioteca o por medio de boletines informativos. Otro de los servicios con los que cuenta la referencia es la diseminación selectiva de información, que comprende la entrega de citas bibliográficas, la tabla de contenido, los resúmenes, las tablas de contenido o artículos de texto completo, de acuerdo al perfil de búsqueda de cada usuario. La guía de lectura es asesoramiento, es prestar asesoría sobre un tema o un autor a preferencia de un usuario. Pues en este caso, ese servicio se presta más en bibliotecas públicas, en bibliotecas escolares o en bibliotecas especiales. Si nos vamos a ver una biblioteca académica,
Este servicio se relaciona más con el asesoramiento para el trabajo intelectual o de investigación. La búsqueda de información es uno de los servicios que se diferencia de la referencia rápida por la complejidad y el tiempo que se necesita para dar respuesta a la demanda, porque esto implica identificación, localización y entrega de información concreta al usuario, donde el referencista o el bibliotecólogo obtiene los resultados y prepara un documento que contenga toda la información y con sus citas correspondientes. Dentro del servicio de referencia también tenemos la compilación de bibliografías, que se hace con el fin de satisfacer una demanda puntual. El referencista puede recibir un pedido expreso de compilación de un tema o un autor. Otro propósito dentro de los propósitos de la bibliografía encontramos la difusión de un acontecimiento, un aniversario o algo relacionado con hechos, lugares o personas, entre otros. La asesoría de información para la investigación se relaciona, como lo dije anteriormente, con la formación de usuarios y con la guía de lectura. Se desarrolla especialmente en bibliotecas universitarias, donde el bibliotecario o el bibliotecólogo, asesora al estudiante o al investigador en la búsqueda de información para la elaboración de tesis, de grado, para la elaboración de informes de investigación, en fin, en diferentes aspectos. Y por último tenemos la formación de usuarios, que consiste en crear usuarios autónomos capaces de identificar y reconocer sus necesidades de información mediante planteamientos acertados de estrategias de búsqueda y manejo eficiente y efectivo de los recursos bibliográficos y también de los servicios que presta la biblioteca. Bueno, como segundo punto tenemos cómo se organiza el servicio de referencia. Este servicio de referencia se organiza mediante un sistema de turnos y asignación de citas, donde se tendrá en cuenta la frecuencia de renovación, ya que existen consultas que se responden en tiempo real, pero también tenemos unas consultas las cuales necesitan más tiempo para su respuesta. Dentro de este servicio debemos tener claro que los horarios de atención y los tiempos de entrega de la información tienen que ser acordados en función de la biblioteca, o sea, en función de sus posibilidades. Y también tener presente que debemos comunicar esos tiempos y esos horarios a los usuarios por medio de los correos electrónicos o de las diferentes fuentes para la difusión de información. Y por último debemos tener en cuenta que debemos contar con un presupuesto acorde para ser empleado en la realización de este servicio o esta actividad de referencia, los cuales, por ejemplo, se van a utilizar en la renovación de equipos, en el acceso a recursos de información, adquisición de nuevas fuentes de información y las necesidades de servicio externo, en este caso firma o consecución de nuevos convenios. ¿Cómo se realiza el servicio de referencia? El servicio de referencia se realiza en 4 partes. Como primera medida, se debe contar con un profesional o con profesionales capacitados para estas funciones de referencia, quienes deben tener un perfil acorde a las necesidades de cada una de las bibliotecas donde está prestando el servicio. Como segunda medida, debemos contar con un entorno adecuado. En este aspecto debemos tener en cuenta los equipos, la iluminación, que el espacio sea suficiente para atender a los usuarios y la cantidad de usuarios que vamos a tener. En tercera instancia, debemos contar con los instrumentos necesarios para facilitar las respuestas a los usuarios. Dichos instrumentos deben ser instrumentos de comunicación como teléfonos, fax, correos electrónicos. También debemos tener unos instrumentos de consulta que son colecciones especializadas y colecciones de referencia, dentro de las cuales vamos a encontrar muchas bases de datos. Y por último, debemos contar con instrumentos de difusión. En este aspecto vamos a encontrar correos electrónicos, listas de distribución y los boletines que se hagan a través de la página web de la institución. Y por última medida y último punto, debemos contar con competencias informacionales de referencia.
¿Con qué fin? Con el fin de que los usuarios utilicen las colecciones y los servicios que ofrece la biblioteca. Es necesario realizar diferentes acciones o actividades encaminadas a dar a conocer todos los servicios que comprenden la biblioteca. Pero esas actividades se pueden hacer por medio de folletos informativos, visitas guiadas, cursos de información, campañas publicitarias, entre otros. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, voy a darle paso a mi compañero Iván Darío, que nos va a seguir hablando sobre cómo se evalúan estos servicios de referencia y otros aspectos. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Iván Darío Clavijo Ramos. En desarrollo de la actividad de servicios de referencia, iniciada por mi compañera Diana Milena. Me permito dar continuidad entonces en consecuencia de cómo se evalúa un servicio de referencia. Es de tener en cuenta que pues, este proceso se hace en función de ser más eficaz y más eficiente pues, para el cumplimiento de la misión que tenga la organización que preste sus servicios. Existen unos motivos que obligan a los servicios de referencia a demostrar pues, permanentemente el valor de los servicios que prestan. Estos motivos pues, hacen alusión a la reducción a la reducción progresiva de los recursos presupuestales, al incremento constante de los recursos informativos disponibles, a la creciente demanda de información, a las mayores expectativas de acceso rápido a todo tipo de información y por último pues la exigencia de los recursos de calidad. Ahora bien, pues evaluar de forma continua el sistema pues se considera una de las funciones estratégicas pues, desarrolladas por las bibliotecas con relación a la percepción que tenga pues la comunidad o la organización a la que preste pues sus servicios. Pero ¿qué nos permite esta evaluación? Inicialmente pues determinar en qué modo o medida se pueden cumplir las metas y los objetivos planificados. Otro pues sería pues mejorar los medios empleados para la consecución de objetivos establecidos para la definición de otros nuevos. Otro sería pues la localización de los puntos débiles y adoptar las medidas correctivas para su superación. Y por último sería experimentar nuevas formas de actuación a fin de que incrementar la eficacia y la eficiencia en el sistema. Bien, existen unos criterios generales de evaluación. Dentro de mi consulta pues quise considerar a Lancaster, que considera pues las cinco leyes de la bibliotecología de otro autor muy importante que es Rangelstam, que como bien pues lo considera él un punto de partida pues para la definición de la función evaluadora de los servicios de referencia. Hay que tener en cuenta pues que esta evaluación de los recursos de información disponibles y de los servicios prestados pues no es un fin en sí mismo, sino que debe hacerse pues en función de las necesidades y de los intereses de los usuarios. Son 5 leyes. Cada ley pues tiene un principio y que se evalúa. La primera ley pues nos dice de que los libros son para ser usados. Su principio pues es el principio del uso. Se relaciona con los recursos y los servicios de referencia para ser usados en la resolución de problemas de información. Dentro de su evaluación es la evaluación de pues, la utilización de los recursos y servicios con la relación costo-efectividad. La segunda ley, a cada lector su libro. El principio es el principio de accesibilidad. Hace referencia pues a que debe garantizarse el acceso a todos los usuarios para que resuelvan pues sus problemas de información. Dentro de su evaluación pues es la de la accesibilidad, es acceso y no acceso de los recursos y los servicios. La tercera ley, lo contrario de la segunda, a cada libro su lector.
El principio es el principio de la disfunción. Hay que ofrecer de forma dinámica pues, los recursos de información a los usuarios. Dentro de su evaluación, pues tiene la capacidad del servicio de referencia pues, para informar a los usuarios sobre los recursos y los servicios disponibles que les son potencialmente útiles. Dentro de su cuarta ley es ahorrar tiempo al lector. Su principio es el principio de la oportunidad. Hace referencia pues a que los recursos y los servicios han de estar pues dispuestos a atender los problemas informativos de los usuarios en el momento oportuno. La evaluación tiene que ver pues con el tiempo empleado para la resolución de las demandas. Y la quinta ley, la biblioteca es un organismo de extensión. Su principio es el principio de aceptación al cambio. ¿Qué quiere decir esto? De que los servicios han de ser capaces de adecuar las políticas, las estrategias, los recursos y pues, los servicios involucrados en la función de las referencias a las cambiantes circunstancias, ¿no? Que tiene que ver con lo económico, con lo tecnológico, sociales, institucionales, en orden de ofrecer pues, respuestas de calidad a las necesidades de información de los usuarios. Con relación a su evaluación, pues no solo en términos de cómo están haciendo las cosas, sino en términos de que se están haciendo las cosas como deben ser. Entonces es ahí donde es la parte de la evaluación. No es solamente hacer las cosas, sino esas cosas que se hacen, ¿se están haciendo bien? Bien, ¿cómo evaluar? En estos procesos se debe tener en cuenta las medidas e indicadores. Se requiere de una medición asignada. Esa medición asignada se da por medio de un número y sus medidas, que serían los productos y los servicios lo que se somete a una evaluación. Todo eso produce un indicador que constituye pues, la base cuantitativa de todo proceso evaluador. ¿Qué quiero decir con eso? Es como una estructura donde va evaluación, medición, las medidas e indicadores. Con esa estructura ya podemos planificar un plan de acción. Esos indicadores van a fortalecer o mitigar unos hallazgos. Todo esto pues tiene un tiempo determinado también para poder llevar a cabo todas esas actividades. Con esto pues se termina ahí el proceso de evaluación. Pasamos a otro término para su definición con relación a qué es la referencia digital. Dentro de mi consulta pues también se conoce esto bajo los términos de referencia virtual, referencia en tiempo real y referencia en vivo. Consulté varias definiciones, dentro de las que más me parecieron pues como forma de explicar, una mejor forma de explicar, la hace la Asociación Americana de Bibliotecología, en donde menciona que la referencia virtual pues es un servicio de referencia iniciado electrónicamente, a menudo pues en tiempo real, y en donde pues los usuarios utilizan las tecnologías u otra tecnología de internet para comunicarse con los bibliotecólogos pues sin estar físicamente presentes. Algo muy importante, los canales de comunicación usados frecuentemente pues en la referencia virtual incluyen la videoconferencia, los servicios de voz en internet, correo electrónico, mensajería instantánea, aunque pues es frecuente la utilización de fuentes en línea para la previsión de servicios de referencia virtual. Bien, por esa parte de la definición, y pasamos a lo que es qué servicios se prestan en los entornos digitales. Con relación a lo que yo dije de la definición de qué es referencia virtual, me llamó la atención la definición que hace WASIT, en el que menciona que pues, es un conjunto de servicios apoyados en internet y basados en preguntas y respuestas que conectan a los usuarios con expertos en variedad de temas, ¿no?
Adicional a esto, pues a las preguntas que contestan los expertos, que en este caso serán referencistas, pues pueden también proveer o remitir a los usuarios a otras fuentes en línea. Como cultura general o como dato importante, pues todo esto comenzó a ofrecerse para complementar los servicios tradicionales pues proporcionados en ayuda a un ambiente electrónico. Actualmente pues estos servicios de referencia digital se han convertido en recursos pues muy importantes y eficaces pues para resolver las necesidades de información de muchos usuarios. Surge entonces lo que yo decía anteriormente, los canales. Pero ¿cuáles son esos servicios? Es imprescindible tener a la mano la tecnología. Hablo de un software y un hardware, pues solo así se puede tener comunicación inmediata entre el referencista y el usuario. Como se trata de preguntas y recibir respuestas, pues en la referencia digital cuenta con sistemas de tiempo real. Dentro de esos servicios pues tenemos lo que anteriormente decía, correo electrónico, el chat, formularios web, mensajería instantánea y realidad virtual, otro que se me escape por ahí, videoconferencia también las hay, ¿no? De los que normalmente pues conocemos, que es la mayoría, el correo electrónico pues consiste en hacer una pregunta sobre la información que se requiere y pues posteriormente pues nos darán una respuesta. En cambio el chat ya cambia un poquito porque ahí sí ya es una charla a través de medios de mensajes breves, ¿no? De pregunta-respuesta en tiempo real. El formulario web pues es una herramienta que nos ayuda pues a clasificar la solicitud del usuario. El referencista pues nos da un formulario, nosotros lo llenamos con una información más específica para pues, que nos solucione nuestro requerimiento de información. La mensajería instantánea pues es una de las formas más populares de comunicación entre las computadoras y funciona pues es un servicio personalizado que proporciona pues la interacción inmediata con el referencista. La realidad virtual pues poco conocido, poco pues usado, es una tecnología de realidad virtual que nos permite pues hacer una simulación llevando al usuario al interior de la biblioteca a manera de visita, ¿no? Dirigida o guiada, mostrándole pues los espacios, la disposición de las colecciones, los catálogos, servicios que se prestan. Y la videoconferencia pues ya es un servicio multimedia que nos permite la interacción entre dos o más personas. Consiste pues en una interacción mediante sesiones interactivas en donde pues todos nos podemos ver y hablar al mismo tiempo. Con esto pues terminamos la exposición sobre el tema de recursos de referencia. Esperamos haber acertado en cada una de las definiciones. Esta una nueva oportunidad. Muchas gracias.